7 para las 7. Propaganda o publicidad política. Estamos ya descontando días en el calendario para llegar al 29 de octubre, día en el que acudiremos a las urnas a elegir a nuestros gobernantes, alcaldes, gobernadores, integrantes de consejos, asambleas departamentales, juntas administradoras locales. El cronograma electoral prevé la propaganda o la publicidad política, pero eso está normado, hay que cumplir unas reglas. Los municipios tienen además una normativa especial de cuántos pasacalles, cuántas valles. No es al bulto, no es como el candidato, el movimiento o el grupo significativo de ciudadanos quiera, eso está reglado. Vamos a hablar a continuación con el subsecretario de Espacio Público de Medellín de este asunto. Entremos en detalle. Wilson Buitrago es el subsecretario de Espacio Público de Medellín. Nos alegra tenerlo acá, porque ya le decíamos, subsecretario, bienvenido, buenos días a nuestros televidentes, y los que han sido fieles lo saben, el tema ya lo conversamos aquí con el personero de Medellín. Ayer estuvo la gente de la misión de observación electoral, hablamos con ellos también del tema, pero le decía a la gente, a la audiencia, usted es el propio, porque usted es el que administra, gestiona y maneja este asunto. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos y para todas, para los televidentes. Definitivamente es una situación, una coyuntura especial, porque tenemos cerca de 30 candidatos, movimientos y partidos, alcaldías y gobernaciones, y cerca de 400 a consejo. Entonces, definitivamente el uso del espacio público se convierte, digamos, también en el espacio donde muchas de esas campañas van a intentar posicionar sus apuestas, sus colores, sus números, y hemos dispuesto desde febrero más o menos un espacio que hacemos cada mes, que llamamos el Comité de Garantías Electorales, que justamente tenemos ahorita a las 9 de la mañana la reunión habitual de cada mes, donde primero se generan unas condiciones y unos acuerdos entre los partidos, movimientos, Procuraduría y demás dependencias que hacen el control y verificación de estos procesos. Y segundo, se logra, digamos, también entregar unos informes respecto a, por ejemplo, el control de publicidad, avisos, vallas y demás en espacio público y en espacio privado. Tenemos una responsabilidad importante con Procuraduría y con el CNE, el Consejo Nacional Electoral, de rendir informes semanalmente respecto a nuestra gestión. Subsecretario, escúcheme, lo interrumpo. Usted nos habla de una cifra de unos 30 que están en todo este proceso electoral. Unos muy juiciosos, pero otros que se creen muy vivos y muy aventados, y que están por encima de la norma y de la ley, y que creen, porque es una aspiración personal, un deseo, además del ego, que pueden llenar la ciudad de pasacalles, de vallas, de publicidad política, como les da la gana, y no es así. Están atendiendo esos casos, están resolviendo esos casos, pero sobre todo, más que desmontar, reportando al Consejo Nacional Electoral, a esos movimientos, a esos partidos y a esas personas. Claro que sí. A partir de la resolución 9208 del 17 de abril, resolución conjunta con Procuraduría, se da un alcance y una ruta para que cada candidato, a través de su partido o de su movimiento, pueda solicitar formalmente el uso del espacio público para ubicar publicidad. Pero tenemos, entre otras cosas, unos requisitos mínimos. Entonces, por ejemplo, había candidatos y partidos que solicitaron antes del 29 de junio este permiso, pero sin tener, por ejemplo, el E6, que es un certificado que emite la registraduría respecto a su candidatura. Sin ese, por ejemplo, no se podía. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde hace varios meses? Fortalecer el equipo de publicidad exterior visual, que es quien tiene a cargo, digamos, el control de propaganda electoral, triplicando la capacidad operativa con personas con la capacidad y la idoneidad necesaria para hacer el desmonte de publicidad por toda la ciudad. Hemos desmontado cerca de 200 elementos publicitarios, y eso obviamente se enmarca en un informe y un reporte que se hace a la Procuraduría y se hace al CNE. De hecho, lo hacemos semanalmente. Entre los elementos pues comúnmente más usados sin permiso son los pasacalles. Lo que pasa es que muchas veces las campañas no se asesoran o no se informan respecto a la norma, y cada campaña puede tener 10 pasacalles formalmente registrados y aprobados en cada comuna. Estamos hablando de 210 pasacalles en la ciudad. Pero también hemos desmontado cerca de 8 vallas, que son unos avisos de superiores a 8 metros cuadrados, y muchos de ellos en lugares comerciales, en estructuras comerciales. Pero igual se requiere un reporte y una aprobación de parte de la Subsecretaría de Espacio Público. Tenemos más o menos 10 u 11 solicitudes el día de hoy,
de partidos, es importante decir algo para todos los que nos ven hasta ahora, y es que no se hace solicitud por candidato, se hace por partido o por movimiento, y debe contar, entre otras cosas, con una carta de aprobación del el gerente de campaña o el representante legal del partido o uno de los inscriptores del movimiento, que son 3, cualquiera de los 3 lo puede hacer. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que muchos candidatos a nombre propio, estando en el marco de un partido, o candidatos al consejo, nos hacen la solicitud, la cual definitivamente pues es rechazada, porque según la resolución que mencionaba es para el partido o el movimiento, y ya internamente el movimiento o el partido tiene que hacer un proceso democrático de asignación de los espacios a determinar. Subsecretario, ¿y a qué sanciones se exponen las personas que ya han sido evidenciadas en esta publicidad que no cumplen las normas? Bueno, aquí es importante decir que la competencia de la sanción en el marco de propaganda electoral no es de la subsecretaría, solo desmontar y hacer un informe que se carga a Procuraduría y al CNE. Ya el CNE revisa, pues digamos, según su competencia, y puede imponer sanciones pecuniarias, que son normalmente las más comunes, y es una sanción, unas multas. Pero si se reincide, puede llegar incluso hasta una pérdida posterior de curul. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cada semana? Montamos un informe al CNE y ya ellos avanzan con cada uno de los procesos. A algunos candidatos les hemos desmontado hasta cerca de 70 elementos. Con una ¿A un solo salvedad, candidato? A un solo candidato. Con una salvedad, y es que tuvimos 2 momentos electorales. Uno que fue hasta la gestión de las firmas. Entonces, para ese momento se permitió una cantidad de publicidad para los movimientos que estaban en recolección de firmas. A partir del cierre, el 29 de junio, se proyectó y activó la del 29 de julio con L, que ya es para candidatos formalmente inscritos. Entonces es importante dejar claro que para la ciudadanía y televidentes que efectivamente hubo publicidad o propaganda electoral antes del 29 de julio, pero era en el marco, o fue en el marco de la gestión de firmas para movimientos. Y este caso fue remitido entonces al Consejo Nacional Electoral, subsecretario. Listo. Bueno, con respecto a esos datos que usted nos entrega, los pasacalles, 210 están permitidos en Medellín. ¿Cuántas vallas, los afiches que vemos en los postes, cómo está reglamentado? Vallas y el afiches, perifoneo, que también. Los pasacalles son 10 por comuna. 10 por comuna por partido político. o movimiento. ¿Y ahí también están las juntas administradoras locales o es distinto? Por partidos. También. El partido X tiene candidato a gobernación, alcaldía, consejo y JAL, tiene que distribuir esa cantidad. Pero hagamos esa cuentica, mire, estamos hablando de 210, solamente de pasacalles, 210 por partido. Por partido. No por candidato. No por candidato, partido. Pero aún así, multiplique por 30. Ese es el Estamos asunto. hablando, estamos hablando, mire la ciudad, Claro. 210 por 30, ¿cuánto da, Pablo, usted que maneja la calculadora? Y sin contar las vallas y los afiches, que también Eso creo es que son solamente componentes. los Exacto. pasacalles. Piense ya la contaminación visual que hay ahí. Vaya la caminando. carga que hay van, ahí en el espacio. ahí Y la afectación al medio ambiente muchas van veces, porque claro. se ubica sobre el 6.000 ya. espacio público, sobre zonas Eso, ahí verdes. van 6.000. Para responderle sobre vallas, el tema sí. de vallas, son 20 vallas en la ciudad por partido o movimiento, de las cuales solo 10 pueden ser ubicadas en espacio público. Las otras 10 tienen que ser vallas comerciales. Entonces son de las vallas que usted ve con estructura estilo tubo de petróleo, y esas solo 10. Y públicas, o sea, en espacio público, otras 10. Con varias salvedades, no en glorietas, no cerca a glorietas o rompoy, no cerca a edificios públicos distritales o de bien patrimonial, no cerca o no sobre puentes, sobre instalaciones del metro. Vea la que estamos viendo, eso es una glorieta. Esa es una glorieta. Claro que son Y es una imágenes valla y en espacio archivos Estos son también. 20 vallas y Eso es otra vez un multiplique ejemplo, por pues. 30. Exacto, un ejemplo. Sí. Eso, multiplique. Pues va Ahí multiplicando. van 600. Bueno, hágale, claro, vos tenés- 6.900 elementos hasta el momento. Listo, Y bueno. afiches, 50%. Y afiches. Afiches se puede, pero hay un asunto muy complejo, y es que lo usan o los ponen en postes, públicos. en bajos del metro, en puentes, en intercambios viales, y ahí no se puede. ¿Dónde se puede poner? Cuando el candidato hace la campaña de la pedagogía, el ciudadano le puede poner en su ventana, en su balcón, lo puede poner en su negocio, pero obviamente sin afectar bienes públicos o Pero espacios ahí sí públicos. todos incumplen. Tenemos un equipo
grande encargado de hacer el desmonte diario y retirando pues esta publicidad. También se hace informe, también se envía la georreferenciación, la fotografía de los elementos y también pasa ese informe del pues, CNE. Sí, yo tengo un déjà vu con esto lo vimos en la otra campaña como también. Pensando, como preocupado. No, lo que pasa Wilson, Felipe, Paula y Andrea, es que realmente cada año que hay elecciones es lo mismo y uno nunca ve. Ustedes tienen una función muy clara, ustedes desmontar, ustedes no sancionan, ustedes pasan y reportan, pero no pasa nada. O sea, no pasa, y como no pasa nada, entonces, como lo decía Pablo esta semana, la gente la tira de vivos. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando ahora, Wilson? Paisano, que la gente pone la valla y espera que se la tumben. Entonces, ¿qué problema es? Como no hay ninguna sanción, ponen y quitan. Pero mientras ponen y quitan, ya la gente vio la valla. Además, y eso días pasa. dure puesta, ganancia. Hay dos asuntos. Sí. El primero es que triplicamos el equipo de desmonte. ¿Cuántos hay en este momento? Cerca de 20 personas. 20 Dedicados personas. exclusivamente Solo a a eso. desmontar. Con curso de alturas y hay otras personas que lo que hacen es un recorrido diario para mirar dónde está georreferencia y se manda para programación. Pero además, si me lo permiten, tenemos un correo que se llama reporte. Venga, ese está bueno. reporte.electoral@medellin.gov.co y a partir de o a través de este correo cualquier ciudadano o candidato puede enviarnos la información de publicidad o de propaganda electoral que considere que no tenga permiso y nosotros inmediatamente lo programamos para el desmonte del siguiente día. Es importante decir que usted un pasacalles o una valla la reconoce si tiene permiso porque tiene un radicado de por lo menos 12, 13 números en una esquinita abajo o arriba. Y tiene que aparecer ahí. Y tiene que aparecer. Entonces, cuando ustedes vean una valla en espacio público o un pasacalle sin ese radicado, sin ese número de radicado que está pequeñito a un lado, definitivamente usted puede tomarle foto, enviarme el correo ahí y al otro día programamos desmonte. Se imagina uno pegado buscando el radicado ahí. Pero venga, Usted está estrenando gafas, pero mire, hay una cosa que es fundamental y no nos puede pasar por alto. Acá, y usted lo fue muy claro y muy expedito en explicarlo. Acabamos de pasar una campaña de candidatos que se lanzaban por firmas. Eso fue descarado, Wilson. O sea, fue descarado la forma como la gente llenó la ciudad de vallas. O sea, fue una cosa impresionante. Y con esa excusa de que se lanzaban, de hecho algunos se lanzaron y ni siquiera recogieron las firmas, solo para darse a conocer. Contra ese ente no hay sanción. Como les decía ahorita, el CNE es el responsable de imponer esas sanciones e incluso Procuraduría. Todos los informes los tenemos, informe semanal, ya seguramente lo que hay que hacer es tal vez que los interesados presionen a través de un PQR a estas entidades para que definitivamente puedan establecer y consolidar sanciones. Les quiero decir un dato importante también y que se ve mucho en Medellín, el famoso volanteo. Sí. Respecto a eso, la única restricción es no generar contaminación, o sea, que no se dejen en el piso y no se obstruya la movilidad humana o la movilidad en general. De resto, cualquier candidato y campaña puede salir. Semáforo. Salir, entregar volantes sin problema. Eso está permitido. Subsecretario, dos asuntos. Lo que preguntaba Juan, los de las firmas, porque eran de un movimiento y con firmas iban a avalar sus candidaturas, eso ya hay que desmontarlo todo. Sí, señor. ¿O son válidas para la nueva etapa si quedaron inscritos? No, ya hay otro momento. 33 candidatos que firme, ya están firmes. Firme por este, firme por el otro, firme general. Sí. Las vallas comerciales tienen otro manejo, entonces no vamos a desmontar, sino que lo que hacemos es que requerimos a la empresa comercial encargada de la publicidad y con quien tiene contrato el candidato. Lo que dije ahorita, el asunto es, o el objeto de nuestro control inmediato es publicidad o propaganda en espacio público. Las que son comerciales, nosotros lo que hacemos es un requerimiento a la empresa. Pues, que esas son las la que renta. Vemos todavía que todavía están firmes, colgadas. Porque vienen de un contrato comercial y de una valla que fue adjudicada para eso. Y seguramente próximamente van a estar cambiando la publicidad ya con candidato firme. Pues. Subsecretario, y lo segundo, aquí entre nos tratan con el mismo cariño a los que son afines del gobierno, a los que no son afines o contradictores al gobierno. Aquí entre nos. La norma y el equipo de trabajo y nuestro control es para todos. Cercanos o no, estamos haciendo el control. Ustedes inmediato. son independientes, entonces, ¿cierto? De estar quitando vallas, y hay una independencia total en el tema. Sí, señor, claramente. Y si le desmonta uno a fin del gobierno, no lo llaman por allá. Vea, Wilson, venga, ¿cómo así? De hecho, ¿Qué le desmontó a este que es el nuestro? Vamos a dar las garantías necesarias. Por eso, cada mes hacemos una reunión donde está Procuraduría, Policía, 10 o 12 dependencias del distrito y cada representante candidato. Y ahí, además de hacer la concertación y la pedagogía,
también recibimos PQR, solicitudes explícitas de otras campañas, y nosotros actuamos también motivados por requerimientos. Entonces nos requiere Procuraduría, nos requiere ciudadanos, nos requieren las campañas, inmediatamente vamos y hacemos la intervención necesaria. Compañeros, ¿algo más? Sí, Felipe, es que ayer en el centro de la ciudad, en plena Avenida Oriental, en un muro, estaba repleto de publicidad, no era política, pues acá hago el paréntesis, pero no lo quiero dejar ir sin preguntarle, pero el muro completo. ¿Afiches o qué? Afiches, ¿eso es permitido? De eventos o comerciales. De un evento. Hay unos puntos en la ciudad en los cuales se puede ubicar publicidad, de hecho para eso las empresas que tienen eventos o quieren posicionar marca, hacen unos pagos, obtienen unos permisos que son temporales, y hay unos puntos en la ciudad donde se puede ubicar. En plena Avenida Oriental, en un muro Pero ahí, en un edificio público en la privado. esquina de la clínica Soma. No, entonces no se podría. En la Pues, esquina de la ahí, clínica, la en el Soma paredón con la que da, Oriental, sí. que uno lo ve en sentido sur-norte. cuando Sobre vas. toda la Oriental. Ya, sí. Pues lo que pasa es que Pero realmente- el muro sí. completo, o sea, Completo. una No, y es que el tema de contaminación la visual oficina no es solamente impresionante. para la publicidad política, es precisamente para esa de eventos, conciertos, ventas, masajes, brebajes, brujos, Sí. todo eso que llena la ciudad. Que les quiero decir que tiene un marco normativo a partir del Acuerdo 036 de 2017, y se hace un pago a la ciudad por la explotación comercial de espacios públicos. Pero le digo una cosa, usted va a quedar cortico con esas 20 personas, se lo puedo jurar, eso no van a dar abasto porque es que... Lo que pasa es que Sí. esas 20 son solo para el tema de desmonte de propaganda electoral. Tenemos otros La 140 en toda la claro. ciudad Esos son los que que yo hacen digo. reporte, Esos no van a alcanzar. que digamos que hacen el reporte o la alerta, pero además tenemos pues obviamente articulación con los territoriales del distrito en toda la ciudad. Y lo que les contaba ahorita, el reporte ciudadano y el requerimiento de entidades de control. Oye, como es de Entonces, caro estamos una todo el día valla, y como es noche en de eso. caro un pasacalle, es que es increíble la plata, que es que eso vale un dineral. Eso vale mucha ¿Qué plata. hacen ustedes tiene toda con la eso razón. finalmente, con eso que Tenemos la recopilan? obligación de devolverlo en su momento, pero lo Hay que que hacemos es que desmontarlo, guardarlo y si Sí. es requerido devolverle el tiene movimiento. unas actas de incautación, tiene un proceso pues digamos de ingreso a bodegas. Los que se desmontan pero que luego obtienen el permiso se les puede devolver, y si no, al final del proceso hacemos una actividad de destrucción del mismo. Sí, y- pero son bastantes. Subsecretario, el tema del perifoneo, ¿cómo se está regulando? Porque ahorita pues no es tan común como antes, pero convocatorias a eventos muchas veces sí se escuchan las comunas. El perifoneo no está permitido ni para actividad comercial ni Nada. para propaganda electoral. Cero. Esa es nuestra lucha diaria, porque finalmente no nos oponemos al trabajo del ventero. El que maneja pero- la depresión, ese sí está permitido. ¿Sabe cuál es esa? No. Si arregla la depresión, ese sí no tiene problema. Ese no tiene Pero problema. digamos que hay venteros con los que tenemos un proceso en el marco de política pública Claro. para regulación, pero no los No. que tienen megáfonos, altos parlantes, porque finalmente hay una contaminación auditiva y hay un problema pues, de salud. Claro. Es una lucha compleja porque Sí. la cantidad de carretilleros y de personas que usan perifoneo en la ciudad es alta. Aún así, estamos trabajando en dos sentidos. El primero, pedagógico. Todo el tiempo tenemos un equipo social haciendo una pedagogía. Y el segundo es que en sus momentos también lo que hacemos es incautar esos elementos. Por mi casa pasó Subsecretario. más amorrero que le digo que ese man yo le voy a dar contrato en el estadio. Tiene más pulmones una que un voz- narrador no, de no, fútbol. eso tiene un bozarrón ese tipo, no necesita megáfono. Subsecretario, pues el tema hoy muy puntual, propaganda y publicidad política, pero mire, están estas redes inundadas de Inundadas, ocupación de del fotos, espacio vea. público. Será objeto de análisis más adelante, pero ese tema cómo va y asuntos puntuales como Plaza Botero y Parque Lleras, donde incluso se generaron unos cupos, digamos, legales, cómo va ese asunto rápidamente, que luego nos detendremos en eso porque hay muchas inquietudes al respecto. Bueno, respecto al asunto de Botero y Lleras, se ha determinado, y por la voluntad del señor alcalde, de prevenir algunos delitos o alguna explotación, por ejemplo, sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Lo que hicimos fue volcar la capacidad institucional y logramos consolidar unos cierres temporales con presencia de policía, espacio público, derechos humanos, de infancia y adolescencia y demás. Y, por ejemplo, en Lleras se hizo un decreto para permitir el uso, digamos, o la explotación comercial del espacio público, por extensión, sillas, mesas, sombrillas, y generar unos corredores, digamos, gastronómicos o de entretenimiento. Eso está avalado en un decreto, y lo que queríamos era justamente tener ese espacio dedicado para la apropiación social del mismo y no para Pero temas de ¿cuántos comerciantes explotación. están haciendo uso y cómo fue ese criterio de selección? ¿Cómo fue ese proceso? En el Lleras,
todos los que tienen, digamos que eso funciona de la siguiente forma. Frontis. Exacto. Usted tiene un restaurante. Un negocio, sí. Entonces usted puede hacer uso de su espacio. Es una proyección, es una expansión del uso comercial. De su local comercial. No es que llegue otro de afuera y monte una silla, sino... Pero en el Lleras logramos algo que fue histórico la semana pasada, y es que durante cerca de 25 años habían unos artesanos, 21, trabajando pues digamos en condiciones muy indignas, y en este gobierno, gracias a la voluntad del señor alcalde Daniel Quintero Calle y unos recursos que dispuso el área metropolitana en el marco de la intervención del Parque Lleras, se logró construir, instalar y entregar con permiso formal 22 módulos a los artesanos. Entonces ahí tenemos un corredor artesanal en el marco del Lleras, que no son entonces comercio formal, pero tienen, digamos, una adecuación mobiliaria institucional. Subsecretario, gracias. Tendremos que sentarnos otra vez, una nueva oportunidad, además porque viene fin de año y la ocupación del espacio público para la temporada de diciembre, por ejemplo, por solo citar eso es de locos y es el caos. Y debe ser muy complejo para la autoridad enfrentar ese asunto, porque o se enfrenta o se deja. Y hay un tema que hablaríamos con él después, que son esos bajos del metro, esa ocupación, que es espacio público. ¿Cómo están haciendo ustedes de ese Medellín? Que eso es como incontrolable, pareciera. Del que queda del Nutibara para allá, que queda entre Nutibara, entre el Parque Berrío y la Estación Prado, que es espacio público. 2 o 3 temas, incluso para que conversemos posteriormente. Hay ya estudios, concepto favorable de planeación. Sí, pero no hay intervención todavía. Hay unas intervenciones. No hay intervención, pero ya avanzamos con los diseños, con la articulación con el metro y con unos conceptos técnicos de parte del Departamento Administrativo de Planeación para hacer una adecuación de unos módulos y hacer un corredor, además de bonito, seguro y que sea también un atractivo turístico, una especie de mercado de las pulgas organizado y digno. Para contarles posteriormente, política pública de venteros, pionera en Latinoamérica en materia de dignificación del ventero y sus familias, unas intervenciones territoriales como la que usted menciona en toda la ciudad, y finalmente una descongelación de permisos, pero no para otorgar permisos nuevos, que eso se ha manejado como un poco con ruido, y no es que sean permisos nuevos los que hemos entregado, cerca de 4.000, sino que son permisos para personas que llevan 20, 30, 40 años en un espacio y que cumple vulnerabilidad, temporalidad y tipología. Pero entonces lo contaremos después. Subsecretario, le agradecemos mucho la presencia en el Consejo de Redacción. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias.